Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros en este domingo. Rico domingo, ¿eh? Yo espero que se haya descansado también como yo, porque con este clima súper a gusto. Bueno, vamos a hablar de política y cosas peores. Esta mañana agradezco muchísimo que me acompañen al ingeniero Sergio Gama Difur. Muchísimas gracias, ingeniero, por acompañarnos. Muchas gracias, el gusto es mío. Muy buen día, muchas gracias también al ingeniero Gabriel Martínez Domínguez. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, señora. Gracias. Y bueno, pues, tuvimos un par de semanas, un par de domingos que no estuvimos aquí con ustedes, pero en esta, ¿qué será? Un mes y medio, hechos muy lamentables. Venimos de los asesinatos en Michoacán, después otra emboscada en Guerrero, después lo de Sinaloa, lo de Culiacán, y el lunes anterior, pues, todos conocimos una terrible noticia que hasta el más insensible ha estremecido: el asesinato de mujeres y niños, que alguien debe de saber qué pasó, cosa que se ha especulado muchísimo, hasta donde yo he leído la información que he escuchado de los mismos señores Levarón. Pues ellos desconocen de qué se trata. Ellos dicen que no tiene nada que ver, obviamente, con el crimen organizado. Recordemos que los Levarón es una colonia, es una familia de mormones que se negaron, hace más de 100 años llegaron a esta frontera de México, entre Chihuahua y Sonora. Se negaron ellos a ser polígamos. Creo que ese fue el motivo de la separación de ellos con esta religión. Bueno, con los practicantes de esta religión. Se vienen a México, ellos son monógamos, tienen muchos niños, como lo hemos visto ahora. Tuvimos un evento en donde mataron a uno de ellos, que recordemos que el hermano Rafael se une a Javier Sicilia, ¿se acuerda usted? Allá por el 2010, si no... Julián Levarón se une a señor Javier Sicilia. Y bueno, pues de ahí empezamos a conocer de esta familia. Después creo que también hubo el secuestro de alguien. Ellos, pues, no están acostumbrados, no han permitido ceder a los chantajes de esta gente mala. Y se habla también de que el pleito es por el agua, porque ellos son gente muy trabajadora. Me supongo, sin conocer más, que son tipo las colonias de menonitas que conocemos acá, que son gente muy trabajadora, muy productiva y dedicados a sus familias. Bueno, pues esto es lo que conocemos. ¿Qué tanto ha impactado? Bueno, pues que ahora sí llama la atención que la secretaria de Gobernación, que es quien tendría que estar, nuestra secretaria de Gobernación, quien tendría que estar pendiente, dando la nota, tomando la agenda, pues resulta que el secretario de Relaciones Exteriores pues es quien ha ido al lugar, porque es la agenda se ha subido también a Estados Unidos, ya que ellos tenían la doble ciudadanía de americanos y mexicanos. Pues bueno, puesto en este contexto, la situación alarmante, porque pues voces como la del senador Marco Gama, que dice a los delincuentes abrazos y a los niños balazos. O sea, no todo es culpa, no es culpa toda de Andrés Manuel López Obrador. Yo les aseguro que pues escapa, es dificilísimo. Creo que no tendríamos también por qué endilgarle este asunto, pero sí alguien nos tiene que responder. Vaya tema, ¿no, ingeniero? Sí, bueno, sin duda algo está mal, algo no está funcionando, y no está, como usted dice, no es bueno, pero tampoco es malo reconocer que a lo mejor lo que se está tratando de implementar pues no está funcionando. Yo creo que más bien estamos en tiempos de poder recomponer, como usted comenta. Todos somos mexicanos y queremos que al presidente le vaya bien, claro, porque así vamos a estar bien todos.
Y como bien dice este hecho en esta familia de gente de trabajo, gente muy productiva, gente de bien, pues viene de alguna manera pues con antecedentes de hechos que se han dado, como usted bien comenta, estas últimas 2 semanas, y que pues hay un momento en que la sociedad, los ciudadanos comentan, bueno, pues ¿qué está pasando? Yo creo que es momento de que el presidente López Obrador, como nuestra autoridad máxima, pueda ya emprender una estrategia. Si bien se comenta que venimos de una estrategia fallida o mala, pues al menos había una estrategia, y ahorita pues no percibimos alguna estrategia o una estrategia hacia qué va dirigida, ¿no? Más que el tema de no responder con violencia, pero pues pareciera, por todo lo que estamos escuchando y viendo, pareciera que la gente pues que se dedica a estos menesteres, pues ya le tomaron la medida al gobierno federal o el estatal o a quien tuviera que ver. Y bueno, pues eso sería muy lamentable, porque si bien lo de Culiacán se comentó que sentaría un precedente, pues pareciera que así está sucediendo. Y bueno, pues a veces, yo no sé si la violencia, pero cuando usted lo asocia con ciudadanos mexicoamericanos, y que estamos viendo que en Estados Unidos lo que están queriendo nada más es un pretexto para poder invadir y involucrarse en nuestro país, pues es algo que definitivamente tendría que poner toda la atención y toda la voluntad del gobierno de México, ¿no? Perdón, nada más agrego antes de que comente, ingeniero. Cuando dije de Andrés Manuel, se me pasó, déjeme decirle que nunca vimos salir al gobernador, a la gobernadora de Sonora. Ella es priista, sí. Presidente municipal, creo que es panista. O sea, todos se contrajeron, y la verdad, primer respondiente, los que tienen que estar primero son los municipios. ¿Qué está pasando con nuestros más de 2.500 municipios del país? Perdón. Sí, no, y tiene toda la razón. Digo, en primer lugar, muy lamentable el hecho de que mujeres y niños hayan sido masacrados de esa manera. Es decir, analizando el evento, cómo fue, pues yo no sé si fue por cuestiones religiosas, porque los fanatismos religiosos son los eventos de un fanatismo religioso son de esa manera, son muy violentos, exageradamente. No había escuchado esa línea. No. Pero es que bueno, pues la cuestión de las iglesias mormonas también ahí, pues me imagino que hacen negocios, como en algunas religiones, pues hacen... Pero tienen más de 100 años que se separaron. De acuerdo, pero finalmente de ahí también sostienen parte de su economía. Yo me imagino que lo que recaudan en las iglesias, no sé cómo se manejen, pero se menciona que parte de la cuestión de la fe pudiera ser una línea de investigación, porque también salió en Facebook, como salen 1000 cosas, que una hermana de ellas estaba en Estados Unidos en la cárcel porque había asesinado a otras niñas y a otra mujer por cuestiones de religión, que se querían salir de la iglesia donde ellos predican, en fin, una serie de cosas que empezaron a publicar. ¿Qué tan ciertas son? Pues no lo sabemos, porque nadie las ha confirmado, pero tampoco nadie las ha desmentido. Entonces, hay una línea de investigación por la cuestión fanática, religiosa, hay otra investigación por la cuestión del agua, efectivamente, porque es un pleito encarnizado el que tienen ahí varios ejidatarios con estas familias, porque pues ellos se dedican a la siembra de nogal, y pues ellos quieren tener mucho terreno, y para eso se necesita también agua. Entonces, eso es otra parte de investigación. Otra parte es como es terreno desértico prácticamente, en la zona límite entre Chihuahua y Sonora, pues es un terreno de nadie, en donde el crimen organizado tiene el control ahí, porque son las pasaderas de armas, la pasadera de droga, la pasadera de dinero, la pasadera de gente que van a Estados Unidos.
Entonces, son varias las líneas de investigación que están haciendo, pero el primer respondiente, hasta donde yo quiero entender, tiene que ser la Fiscalía del Estado. Entonces ya el fiscal del Estado, creo que de Chihuahua, si no mal recuerdo, fue el que encabezó ya las líneas de investigación, pero como bien dice, la gobernadora Pavlovich de Sonora no salió a dar la cara, Javier Corral tampoco salió a dar la cara, hasta como 10 o 12 horas después del evento empezó a salir. Los presidentes municipales de las entidades cercas al evento tampoco salieron a dar la cara, y toda la prensa se volcó a que el gobierno federal es el responsable de la muerte de esta familia. Digo, pues sí, tienen parte de una responsabilidad del gobierno federal de brindar seguridad a todos los habitantes del país, pero también el gobernador o los gobernadores y también los presidentes municipales. Entonces, no le echemos toda la culpa al gobierno federal, que sí tiene una parte importante de responsabilidad con la Guardia Nacional, que tiene que estar desplegada en todo el país, pero también las autoridades locales tienen su responsabilidad. Entonces, primero habría que ver cuál fue el motivo, porque matan a 3 mujeres, a 6 niños, creo que otros 8 o 9 niños, o 7, se escondieron, algunos heridos de bala, y entonces cuando ya nos explica uno, bueno, tuvieron que haberlos masacrado todos. Sí, dejan ir ellos mismos, dejan ir a los chiquitos. Ajá. Y van a esconderse. Fue un aviso para qué, o sea, habría que investigar bien a partir de la Fiscalía del Estado, y si no puede hacerlo la Fiscalía del Estado, pues la Fiscalía General de la República lo tendrá que hacer, para determinar cuál fue el motivo por el que masacraron a esta familia. Pero lo complicado también viene que, como son ciudadanos americanos, pues ya el señor Donald Trump, como anda en campaña, dijo, no, pues si México no puede, si Andrés Manuel necesita ayuda, aquí estamos. O sea, nomás díganos. Pretexto vengan para llevarse para hacer una Siria, para hacer un Afganistán aquí en México, porque con el pretexto de venir a combatir el crimen organizado, pues los americanos tienen drones que controlan desde oficinas, desde centros de comando, y están artillados esos drones con bombas y con ametralladoras y no sé qué. O sea, han pasado escenas en Afganistán y en Siria, en donde esos drones han atacado a gente, incluso casas, edificios, y los destruyen. Entonces, ellos quieren jugar las guerritas aquí con los tarugos mexicanos, ¿verdad? Entonces, pues tampoco. Bueno, vámonos a otro tema. Antes, Goyi Rodríguez Castro, buenos días, gracias. Elia Muñoz Rodríguez, saludos. Sergio Gama Difur, Eva Olvera, muy buenos días. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Y vámonos a otro tema. Pues esta semana pareciera que los de Morena ya las tienen todas consigo, pero esta semana hubo una rebambarimba en el Senado de la República por la elección. Y ya la elección de la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por ahí se descuidó alguien, se medio durmió, mandó una señal equivocada, los morenistas, bueno, en fin, fue bastante complicado. Se habló inclusive de que Monreal emitió 2 votos, sobraban 2 votos, creo que eran 114 los senadores que votaron, y resultaron 116 boletas. Entonces, pues quedó un poco ahí medio oscuro, y la propuesta que, pues, aunque digan que no, que era de Andrés Manuel López Obrador, obviamente él dice que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya no sería un artífice, un apéndice del gobierno federal. Sin embargo, pues está más que avisado que pues era su candidata y es su presidenta, y me queda claro también que será pues muy cercanas las decisiones. Controvertido el tema. Sí, efectivamente. Feo se dieron, No, se dieron con todo, pero creo que finalmente se aclaró. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, si no mal recuerdo, ella es panista, pues ya vio los videos, analizaron los votos que se emitieron, y finalmente
le dio la razón a Morena, en el sentido de que, mira, más bien a Monreal. Ahí se ve. Sí. Se desdobla la hoja. Sí. ¿Sí lo ve? Sí. Entonces, bueno, se aclararon todos esos puntos y le da la razón a Monreal, de Morena, en el sentido de que, bueno, pues sí obtuvieron la mayoría necesaria para poder nombrar a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que efectivamente es una candidata de Andrés Manuel López Obrador. Eso es clarísimo, porque incluso cuando a la mamá de Rosario Piedra le entrega la medalla a doña Rosario Ibarra de Piedra, que no fue a recibirla, sino que la recibió precisamente Rosario Piedra, se la deja en custodia a Andrés Manuel para que se la regrese cuando se haya aclarado el secuestro y la desaparición forzada de un hijo de doña Rosario Ibarra de Piedra, hermano de Rosario Piedra. Entonces, parece ser que el perfil que buscaba, independientemente que es desde luego una candidatura del presidente, el perfil también que él menciona es que ya no necesitamos los doctorados en derechos humanos y los maestrías en derechos humanos y a niveles internacionales, porque finalmente no han hecho el trabajo que deberían de hacer, no han respondido a los grupos de madres que se dedican a buscar a sus hijos desaparecidos, como el grupo de Eureka, de doña Rosario Ibarra, que no les dieron, ellas mismas dicen que se burlaban de ellas cuando iban a solicitar información sobre alguna fosa, alguna cuestión que les interesaba a ellas. La autoridad se burlaba de ellas. Entonces, ahorita con este nombramiento, pues es un activista que ha sufrido en carne propia el rechazo de alguna manera de los gobiernos que han antecedido a en cuanto a la búsqueda de los desaparecidos o a información sobre búsqueda de desaparecidos. Entonces, quieren darle ese matiz de que esté en manos de los activistas propios, que son los interesados en que se resuelvan los casos. Por ahí es como él lo comenta el presidente, que esa fue la razón por la que propuso a Rosario Piedra. Pero desde luego que, pues bueno, son compañeros de lucha la mamá y Andrés Manuel de muchos años, y es entendible que, bueno, pues quiera darles oportunidad de que ellas mismas tengan en sus manos información de primera mano sobre la desaparición de tanta gente en México en aquellos años, y pues lleven finalmente a cabo la investigación como debe de ser y sepan qué fue lo que pasó con estas gentes que desaparecieron. Socorro Guerrero dice: por eso precisamente, si no es verídico lo que se pone en las redes sociales, no se puede comentar, pienso yo, ¿no creen? No, tampoco es así, señor. Nunca se comentó eso de jugar a las guerritas. El presidente Trump dijo: si México necesita ayuda para combatir el crimen, aquí estamos. Y Obrador dijo que no. Entonces, ¿de qué habla usted, señor? Si Yusa quisiera atacar a México, ni le avisa. Digo yo, saludos desde Texas. Bueno, gracias, Socorro. Vámonos, ingeniero, o si quiere responder. No, está bien, pues, se respeta. Claro. Sí, bueno, con respecto a esta votación que hubo en el Senado, yo creo que el perfil, como bien dice Gaby, de Rosario Piedra, que fue la que resultó electa, y ante la certeza que se requiere en este tipo de designaciones por votación en un organismo tan importante como es la Comisión Nacional de Derechos Humanos, definitivamente creo que se manchó de manera innecesaria. Yo creo que se manoseó demasiado, y yo creo que la señora cumple con el perfil que se requiere ahí en ese tipo de comisiones. Ha sido una familia que ha vivido en carne propia algún tipo de atropello en la historia. Creo que ellos tienen la fuerza y el empuje necesario para en un momento dado poder estar investigando y recaudando la información. Llama la atención únicamente el tema de este manoseo
innecesario, creo yo, y que si hay tanta fricción en un momento dado, pues en nada estaría mal repetir un proceso al fin de cabo para que entre con toda la fortaleza que requiere estar al frente de, si fueran ciertos todos los señalamientos que se han comentado, y llegar a ella con toda la credibilidad que necesitamos nosotros los ciudadanos tenga ese tipo de personas que encabezan esas comisiones. Llama la atención también cuando se señalaba anteriormente las designaciones del fiscal carnal, ese tipo de candidatos afines al presidente de la República, y se señalaban, y si bien es cierto aquí el delito de la señora Rosario Piedra, pues es tener pues efectivamente la relación con el presidente de la República, pero eso no lo va a hacer ni más buena ni más mala. La señora tiene su trayectoria perfectamente reconocida. El único problema es el tipo de cuestionamientos que se hacía anteriormente de designar gente relacionada con el presidente de la República, y una elección pues polémica, de manera, vuelvo a repetir, innecesaria, y que en un momento dado se pudiera transparentar para que quedaran las partes tranquilas, ¿verdad? Y poder desempeñar. Ingeniero, me surge una pregunta. Usted que ya estuvo en la Cámara de Diputados, ¿qué complicación con nuestros diputados que no saben ser oposición? Me parece que una cosa es ser oposición y otra cosa es oponerse a todo, ¿no? Una cosa es ser oposición para, bueno, pues tienes que ser la balanza, tienes que ser quien le jale los pies, pero bueno, es muy diferente si está ahí en la Cámara, si hay línea de los partidos, si ustedes pueden opinar, pensar libremente, pero cuando es en nombre de México, híjoles, ¿por qué no se quitan los colores, no? Yo como que veo algo así, ¿no? No, definitivamente en la Cámara de Diputados hay posturas partidistas, hay cuestiones que se cabildean y se platican previo a todas estas sesiones que se realizan ya en el Pleno, y ahí es donde uno manifiesta y pues de acuerdo al distrito, finalmente uno representa a la gente del distrito que representa a uno. Y bueno, en ese sentido uno lo manifiesta. Obviamente hay una votación interna y lo que sale de ahí pues es lo que se manifiesta. Generalmente son posturas partidistas. Algunos pues no respetamos mucho esas líneas de partido, porque pues es claro que no piensa lo mismo un diputado de la Ciudad de México que un diputado del tercer distrito de San Luis Potosí. Claro, son culturas un poquito diferentes, y bueno, a veces las cuestiones que se tratan ahí pues no van de acuerdo a nuestra idiosincrasia o a veces hasta la educación que recibimos aquí en esta zona. Entonces, pues sí, a mí en aquella época pues me tocó la oposición, que son los que ahorita gobiernan, y que tal pareciera que en su momento pues eran opuestos a todo lo que sistemáticamente, lo cual es entendible, ¿verdad? Pero a veces pues no es como lo estamos haciendo aquí en un momento dado, poner en una balanza, platicar, dialogar lo bueno, lo malo, para poder en un momento dado sacar algo que le beneficie definitivamente a nuestro país. Bueno, y de alguna manera también, y no me dejarás mentir, Sergio, y con todo respeto lo digo, hay mucha, o la mayoría de los diputados, sobre todo que siguen una línea partidista, los obligan a votar en el sentido que el coordinador quiere. Corporativo, ¿no? El caso clarísimo, por ejemplo, de este manoseo que se dio al interior de la elección de Rosario Piedra, Ricardo Monreal salió a decir que en el grupo de WhatsApp de los panistas él obtuvo unas capturas de pantalla de conversaciones de Marco Cortés con los líderes
de las fracciones de ahí del PAN o dentro del PAN, no sé si haya fracciones o grupos, y les estuvo mandando la orden de sabotear a como diera lugar la elección de Rosario Piedra. Mostró las carátulas de esas conversaciones, dijo, esto es lo que está sucediendo al interior de este recinto, y no se vale tampoco que en la locura de un muchacho que es presidente de un partido político a nivel nacional importante en México, pues quieran manosear de esa manera una elección que va a beneficiar a muchas madres de familia que por años han buscado a sus seres queridos y que por el hecho de decir, no, es que ahora nosotros como panistas no lo vamos a dejar y no vamos a dejar que llegue doña Rosario Piedra. O sea, es donde se pierde ya ese interés de, como legislador, apoyar a esas madres, miles de madres que son agrupadas en diferentes, pues ahora sí que agrupaciones, y que están buscando por años a sus seres queridos. Entonces, no se valen este tipo de cosas, no se vale manosear ese tipo de elecciones o de instituciones, sí, y dejar que las propias mujeres que han batallado por años con falta de información, pues estén al frente de esos organismos, ¿no? O sea, lo que no se vale es eso de que esos grupos políticos quieran manosear de esa manera una elección como la de derechos humanos, ¿no? Vamos a mensajes para continuar con más temas. Qué barbaridad, se nos va rapidísimo el tiempo. No le cambie, regresamos.